El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Bien, la primera semana de agosto entonces ha sido una semana hacia la baja, ya que el anterior viernes 31 de julio, habíamos cerrado en 2103.92 puntos, el Standard & Poor's 500 obviamente, y este viernes 7 de agosto ha cerrado en 2077.57, lo que significa una caída del 1.25%. En resumidas, ha sido una semana hacia la baja. Los datos de la economía que se han conocido esta semana eran varios y eran algunos muy importantes. Parecería que están algo flojos algunos de ellos, algunos han impactado de manera directa en el mercado y bueno, el mercado sigue en este movimiento lateral que se ha estado manteniendo prácticamente todo el año y muy posible siga así hasta por lo menos el tema de la definición de las tasas de interés. Otra cosa que tal vez ha promovido también este movimiento en el mercado que está tan tímido, digámoslo así. Así que los anuncios de ganancias, especialmente los más esperados, ¿no? Han hecho que los precios de esas acciones, de esas compañías tan esperadas, caigan, ¿no? Apple, Disney, Facebook, y algunos de estos, especialmente Apple, el caso de Apple, han tenido correcciones de más del 10% después de su anuncio de ganancias. Esto, sin duda alguna, ha traído también al mercado algunas dudas, yo me imagino, porque las compañías de las cuales más se esperaba no han llenado completamente las expectativas del mercado, y esto podría traer, digamos, todas estas consecuencias de estos movimientos que está teniendo tan volátiles, ¿no? el mercado, y básicamente en una forma muy lateral. Uno de los datos más importantes de la semana era el dato de empleos. Se han reportado más de 200.000 creados para julio, como vamos a ver más adelante en detalle, pero de todas maneras estos 200.000 empleos no han superado las expectativas que tenía el mercado acerca de este dato justamente. Y todo esto nos haría pensar posiblemente que aparentemente el ritmo del avance de la economía de Estados Unidos y del crecimiento de la economía de Estados Unidos podría estar decayendo, podría estar más bien encontrando una cierto freno, un cierto techo posiblemente. Sin embargo, el número de empleos, a pesar de no haber alcanzado la expectativa que tenía el mercado respecto al número, han sido más de 200.000 igual para el mes de julio, lo cual es bueno. O sea, crear en promedio cada mes más de 200.000 empleos es un número bastante respetable. Y a este paso, con todos los datos que estamos conociendo de la economía, el único dato que más o menos estaría alineado a lo que la Federal Reserve está esperando para tomar la decisión de la subida de las tasas es el dato de empleos. Los demás datos que la Federal Reserve esperaba, ciertos parámetros en ciertos datos, como el tema de inflación y otros, pues no están alineados a lo que la Federal Reserve estaba esperando. El único es el de empleos, pero podría servir simplemente este dato como para que ya se tome una decisión y posiblemente sea en septiembre, lo cual ya falta casi nada, ¿no? Básicamente estamos ya sobre esa fecha, que tendría que tomarse de una vez la decisión de las tasas de interés para que el mercado también pues de una vez decida hacia dónde va a marchar. Ya viendo más a detalle los datos que hemos conocido en la semana, uno de ellos era el personal income. Se esperaba un 0,3% de crecimiento, se ha reportado un 0,4%, algo mejor de lo esperado. El gasto personal spending, se esperaba un 0,2%, se ha dado exactamente alineado con lo que se esperaba, 0,2%. Un dato que ha impactado fuertemente en el mercado ha sido el ISM Index, que es un dato de producción, que ha estado por debajo de lo esperado. Se esperaba 53,7 y se ha reportado 52,7, pero eso ha tenido cierta
cierta repercusión importante en el mercado. Y bueno, y como siempre, ¿no? Los datos de empleo que estábamos esperando el día jueves, los reclamos iniciales, que se esperaba 271.000, se han reportado 270.000, básicamente alineado con lo que se esperaba. Los reclamos que continúan se esperaban 2.238.000, se han reportado 2.255.000, algo más alto de lo esperado, algo peor de lo esperado. Nada muy importante como para tomar en cuenta. Y ahí está el dato de empleos que el más potente, ¿no?, de la semana, que era el non-farm payrolls, que se esperaban 229.000 y se han reportado 215.000. Si bien no se ha alcanzado el número, como les decía, pero siguen siendo más de 200.000 empleos, lo cual es un número bastante importante en todo caso. La tasa de desempleo, el unemployment rate, se esperaba un 5.3%, se ha confirmado ese dato del 5.3%. Y el consumer credit, finalmente hacia el fin de semana, se esperaba 17 billones y esto ha estado mejor de lo esperado, se han reportado 20.7 billones. Entonces, algunos datos no están alcanzando las expectativas del mercado, lo cual podría, como les digo, tal vez demostrar una cierta bajada en el ritmo de recuperación de la economía de Estados Unidos, pero los datos de empleo, específicamente los datos de empleo, siguen nomás mostrándose bastante sólidos, lo cual podría nomás llevar a la Federal Reserve a tomar la decisión de la subida de tasas el próximo mes. Veamos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista técnico, bueno, seguimos moviéndonos en el canal. Esta semana, si bien ha sido una semana a la baja, como habíamos indicado al comienzo de la presentación, seguimos nomás moviéndonos en el canal. Otra vez, esta semana el promedio móvil de 200 días ha vuelto a servir como soporte, aparentemente. El día viernes, el índice Standard & Poor's 500 ha estado por niveles por debajo del promedio móvil de 200 días, como pueden ver la vela. Sin embargo, hacia el final de la sesión, del día viernes, el mercado ha recuperado algunos puntos y ha cerrado por encima del nivel del promedio móvil de 200 días, que nuevamente esta semana aparentemente se estaría ratificando su soporte, ¿no?, el nivel de soporte que está ofreciendo este promedio móvil. Y además también coincide más o menos esta semana el nivel de soporte que teníamos antes identificado del canal con el promedio móvil de 200 días. Así que si la siguiente semana volvemos al canal, vamos a seguir nomás en este mercado lateral que hemos estado viviendo todo este año. Con respecto al índice de miedo en el mercado, el día jueves también ha tenido una subida importante el VIX, ha llegado hasta niveles mayores de 14. Sin embargo, el viernes otra vez ha caído el nivel del VIX y ha cerrado más o menos en un nivel de 13. La anterior semana, no nos olvidemos, estábamos por un nivel de 12.12. Esta semana hemos cerrado en 13.39 en el nivel de miedo del mercado, que sigue bajo. El nivel de miedo no está a un nivel importante en este momento como para pensar en caídas muy fuertes que se puedan dar en el mercado, o por lo menos que den una sensación de que existe cierto temor, cierto nerviosismo en el mercado. Aparentemente no lo hay. Con relación a la razón de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 1.11 y esta semana hemos cerrado en 1.23, lo cual denota una pequeña subida en este ratio, pero sigue siendo nomás un nivel bastante neutral al mercado, ¿no? Con un sentimiento bastante neutral al mercado más bien. Con respecto a los anuncios de ganancias, ya la mayoría de las compañías más importantes del Standard & Poor's 500 han hecho su anuncio y los ratios más o menos se han estado manteniendo. Esta semana este cuadro es al día 6 de agosto y más o menos ha mantenido la tendencia de la semana pasada. Han reportado 314 con sorpresas positivas, lo que significa un 70.56% del total que han reportado.
96 compañías han reportado con sorpresas negativas, lo que significa un 21.57% del total que ya han reportado, y compañías que han estado alineadas con lo que se esperaba, 35, lo cual significa un 7.87% del total. La tendencia más o menos se ha mantenido, pero como les digo, algunas compañías en especial que se tenía mucha expectativa con respecto a esas compañías, más bien con el reporte que han hecho, lo que ha producido ese reporte ha sido una caída en los precios, aunque los reportes no han sido del todo malos, pero el mercado espera, como les digo, mucho de esas compañías, y en el caso de Apple en específico, ha causado una corrección que ha tomado más del 10% del precio, o sea, en realidad del máximo que ha alcanzado Apple al precio en que está ahora. Eso significa una corrección de más del 10%. ¿Qué esperar la siguiente semana? Tenemos algunos datos importantes, como siempre los datos de empleo, ¿no es cierto? Tenemos también las ventas al detalle, que es un dato importante que hay que hacerles seguimiento, el retail sales. Tenemos datos de la inflación, el PPI y el core PPI, que se van a conocer hacia el final de la semana, lo mismo que el Michigan Sentiment. Así que no hay demasiados datos muy importantes, pero hay algunos que nos van a sin duda llamar la atención y que podrían impactar en el mercado. Con respecto a los anuncios de ganancias para la próxima semana, ya las más importantes, por lo menos del Standard & Poor's 500, han hecho su anuncio. Yo básicamente he identificado un par para esta semana que sería importante hacer el seguimiento, que son Alibaba, una de las compañías más grandes, digamos, en este momento que se cotizan en la bolsa, y la otra es Cisco, digamos, de las que considero yo por lo menos que vale la pena hacerle seguimiento. Las otras compañías a las cuales realmente estaba haciendo seguimiento ya han hecho su anuncio en anteriores semanas, así que ya este seguimiento, por lo menos para esta temporada de anuncios, yo creo que termina con este par que hacen su anuncio básicamente esta segunda semana de agosto. Ok, sin ningún tema más importante que mencionar para este análisis de esta semana. Espero que les haya gustado y que les sirva este análisis, y nos estaremos viendo en el de la siguiente semana. Gracias.